radio y en el Instagram, porque recupero la transmisión en el vivo. Algo pasó, entró una llamada y se me desactivó el Facebook, pero ahí estoy tratando de recuperar justamente la transmisión en vivo para que nadie quede afuera. No será que tengo dos, ¿no? No, a ver, alguien va apareciendo y quiero chequear de que estén allí antes de comenzar con la lectura, ¿eh? Así que les pido paciencia a quienes están ahí en el Instagram y a quienes están también a través de la frecuencia modulada, a través de la radio, que me regalen un minuto para poder recuperar la transmisión a través del Facebook, ¿eh? Si hay alguien que necesita comunicarse y está escuchando, le pido también que me regale unos cuantos minutos hasta que terminemos la lectura. Y si no, si necesita realmente comunicarse con urgencia, que utilice la vía alterna, que es la vía de Laura, de mi señora, ¿eh? Que es el 3537-512-500, y ahí pueden, cualquier cosa que sea quizás de urgencia, contactar con ella. Se fue, dice Daniel. Sí, Daniel, sí, le estaba diciendo que ocurrió algo aquí, que apareció una llamada entrante y probablemente yo, cuando quise desplazarla, toqué algo que hizo interrumpir la transmisión, y por eso estoy todavía demorando un poquito el inicio de la lectura, para que quienes estaban en el Instagram puedan volver a aparecer, puedan volver a estar conectados allí, ¿eh? Se me corta el Facebook, dice Daniela. No, Dani, hubo un problema aquí con la transmisión, hubo un problema con la transmisión, por eso están apareciendo allí en el Instagram, algunos se están pasando al Instagram, pero por eso también estamos estirando un poco esto, para que puedan volver algunos amigos a través de el Facebook, hay gente que no tiene Instagram, y entonces pueden alternar, pero hay quienes no tienen Instagram, y entonces le vamos a dar la oportunidad de que puedan volver a conectarse. Sí, esa es un poco la idea para este momento aciago que nos toca estar, ¿eh? Bueno, Silvina, ahí está ingresando de nuevo. Regreso, dice Silvina, ahí está. Alejandro, creo que no estaba, o sí estaba. Creo que no estaba, pero se suma ahora en esta vuelta al ruedo. Betty ya está nuevamente a través del Facebook. Y sí, Nati, como te decía, se cortó en el Facebook la emisión, concretamente desde aquí, desde el teléfono mío, se interrumpió y estamos tratando de poner todo en condiciones de nuevo, ¿eh? Bueno, vamos a ir entonces arrancando. Seguramente se irán plegando algunos más a través del Facebook, que ya está. Nati, si querés volver al Facebook, ya está abierta la puerta de nuevo, creo, y si todo marcha bien, vamos a seguir también transmitiendo por esa vía, porque sé que hay algunos que prefieren el Facebook al Instagram, así que quienes han pasado del Facebook al Instagram y quieren volver al Facebook, lo pueden hacer. Ya está el vivo nuevamente, creo que en condiciones por allí, ¿sí? Muy bien, todo preparado, todo listo. Bienvenido a Pri, bienvenida Priscila, bienvenida Mónica. Mónica apareció aquí en el Instagram, pero estaba en el Facebook, Pueden volver tranquilos. Vamos a iniciar nuestro recorrido número 31. Decíamos, estamos recogiendo los significados que el acróstico forma, nos permite descubrir en torno a lo que Dios ha puesto a nuestro alcance, ha puesto a nuestra mano, para justamente cumplir con el propósito de servirle, de invertir nuestras vidas en servicio a Dios. Y en el día de ayer vimos 2 de estas 5 letras de que tiene la palabra forma. Vimos 2 aspectos de esto, y el primero, recordarán, era la formación espiritual, es decir, lo que Dios nos ha dado como un regalo espiritual, y que tiene que ver con los dones espirituales que Él nos ha ofrecido en el momento mismo en que hemos decidido seguirle, en el momento mismo que hemos decidido entregar nuestra vida a Él. Esa formación espiritual es una herramienta que Dios ha provisto para
servirle a Él. La segunda letra, que era que es la O, ¿sí?, hace referencia a las oportunidades de nuestro corazón, a las circunstancias y cosas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, también como oportunidades para poder servirle. Y hoy retomamos entonces con las otras tres letras que nos restan, con la R, con la M y con la A, ¿sí? Y vamos a iniciar con el título de este capítulo número 31, y que dice: entiende tu forma. Entiende tu forma. Y con forma está haciendo referencia a este juego de características, ¿no? No solamente a nuestra forma, forma física, ¿no? Que también puede ser incluida aquí, ¿no? Pero no puntualmente a eso en específico en este día, ¿no? Entiende tu forma. Y puntualmente, decíamos, el autor nos lleva a considerar en el día de hoy un texto bíblico que está justamente allí enclavado en el libro de los Salmos, en el capítulo 139, en el verso 13, donde dice lo siguiente: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Esto es lo que dice el salmista en el Salmo 139, verso 13: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Y aquí entonces vemos una vez más, y en otro lugar de las Escrituras, donde alguien hace referencia justamente a esta verdad de que Dios es quien nos ha dado forma. Y no solamente la forma física, como lo decíamos anteriormente, sino que todo lo demás que es parte de nuestra identidad, que es parte de nuestra particularidad, ha sido dado por Dios, ¿no? Con un propósito que es el que estamos recorriendo juntos, que es el propósito de servirle a Él. Así que en base a este texto y en base también a esta afirmación que el autor nos hace como suerte de puntapié inicial, y donde encontramos esto, muy cortito pero muy contundente. Dice el autor: solo tú puedes ser tú. Podríamos ponerlo en otros términos, pero la verdad es la misma. Solo vos podés ser vos. Solo yo puedo ser yo. No hay otro que pueda ser vos, ni hay otro que pueda ser yo. Cada uno es quien es. Y cada uno solo puede ser quien es, ¿no? Solo tú puedes ser tú. Esa es la frase que resonará en todo el recorrido en el día de hoy, en este capítulo 31, que tiene cosas muy, muy interesantes. Yo no sé si lo leíste o no, pero si no lo leíste, te pido que prestes mucha atención, porque tiene cosas muy interesantes. Y vamos a ir avanzando rápidamente, porque ya hemos perdido algunos minutos en este comienzo un tanto fallido, y tenemos bastante texto para leer, así que vamos a tratar de ir acelerando. ¿Vamos? ¿Estamos listos? Aquí vamos. Dice el autor: Dios nos diseñó a cada uno de nosotros de tal manera que no haya un doble en el mundo. Nadie tiene la misma mezcla exacta de factores que te hacen único. Eso significa que nadie más en la tierra podrá jugar el papel que Dios te asignó a vos o que me asignó a mí, ¿no? Si no hacemos nuestra contribución especial al cuerpo de Cristo, a la familia de la fe, a la familia de Dios, este aporte no se hará. Quedará ausente. Nadie más lo podrá hacer. La Biblia dice: hay diferentes tipos de dones espirituales, hay diferentes maneras de servicio, diferentes habilidades para hacer el servicio. En el capítulo anterior, en el día de ayer, vimos justamente estos dos primeros factores, como lo son los dones espirituales y las oportunidades del corazón. Muy lindo lo que cosechamos en el día de ayer, ¿no? Los dones espirituales y las oportunidades del corazón. Ahora, hoy, veremos el resto justamente de nuestra forma, con las tres últimas letras, que representan los diferentes aspectos con los que Dios nos ha provisto para servirle a Él, ¿sí? Y arrancamos. Entonces arrancamos aquí con la letra del medio de esta palabra forma, es decir, con la R, ¿sí? ¿Qué hace referencia a qué? Bueno, a los recursos que Dios nos ha dado para usar en el servicio, a los recursos que Dios nos ha dado. Dice el autor: tus recursos son los talentos naturales con los que naciste, con los que nacimos cada uno de nosotros,
Esos son parte de los recursos. Algunas personas tienen recursos naturales con las palabras, por ejemplo, hablar desde las entrañas, ¿no? Esa es una habilidad que algunos tienen desde su nacimiento, desde su cuna, ¿no? Otros tienen recursos, por ejemplo, atléticos innatos. Son excelentes en coordinación física. Otros son buenos, por ejemplo, en las matemáticas. Otros podrán ser buenos en la música. Ese no es mi caso. Y otros, no sé, qué sé yo, en la mecánica, por ejemplo, ¿no? De una larguísima lista que podríamos enumerar aquí. Cuando Dios quería que se hiciera el tabernáculo allí en el Antiguo Testamento, cuando Dios le daba las indicaciones a Moisés acerca de cómo hacer ese tabernáculo, ¿no? Y todos los utensilios que se iban a utilizar en ese recinto para adorar a Dios, bueno, Dios mismo proveyó artistas y artesanos que fueron formados con destreza, con habilidad y con conocimiento en todo tipo de manualidades para hacer diseños artísticos y para emplear todo tipo de artesanía. Y esto es lo que el mismo texto sagrado dice, no es una conclusión a la cual podemos arribar después de considerar este pasaje de la historia, puntualmente del pueblo de Dios, sino que la misma Biblia dice, Dios proveyó estas personas con estas habilidades para la confección y la construcción del tabernáculo, ¿no? Aún hoy Dios confiere esas habilidades a miles más. ¿Para qué? Bueno, para que puedan servirles. Con el mismo propósito que en aquel entonces, para que puedan servirle a Él, ¿no? Y dentro de los puntos importantes para tener presente, uno de ellos es este reconocimiento que debemos tener siempre a mano, y es que nuestros recursos, todos nuestros recursos, voy a bajar un poquito acá que me está molestando el audio, ahí está, digo que todos nuestros recursos provienen de Dios. Todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de Dios. Dice el autor, incluso los que usamos para pecar o para hacer aquello que no agrada a Dios, incluso esos recursos han sido dados por Dios, solo que, lógicamente, son mal usados o abusados cuando hacemos cosas contrarias a lo que Dios le agrada, ¿no? La Biblia dice, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la habilidad de hacer bien ciertas cosas. Esto es lo que la Biblia afirma. Dado que las habilidades naturales o recursos provienen de Dios, son tan importantes y espirituales como tu forma espiritual, cosa que veíamos en el día de ayer. La única diferencia es que ellas te fueron dadas al nacer, ¿no? Hay una distinción que no ahondaríamos demasiado, me parece que no es el caso, porque lo esencial es que tanto las habilidades naturales como las habilidades espirituales o los dones espirituales que hemos recibido después de convertirnos, después de entregar nuestra vida a Dios, todo proviene de Dios. Y ese es lo que debe importarnos en este punto, ¿no? Cualquiera sea nuestra habilidad, todo ha sido dado por Dios. Así que tengamos presente solamente este dato. Dice el autor que una de las excusas más comunes de las personas para no servir es justamente esta afirmación. Yo no tengo ningún recurso, no tengo ninguna habilidad, no sé hacer nada, ¿no? Bueno, el autor dice que esto es verdaderamente ridículo. Tenemos docenas, probablemente dice, cientos de habilidades no explotadas, no reconocidas y sin uso. A estrenar, señoras y señores. A estrenar. Habilidades inactivas dejadas de lado. Muchos estudios, señala el autor, han revelado que el promedio de las personas posee de 500 a 700 habilidades diferentes y destrezas, más lógicamente de la que podríamos llegar a imaginar. Fíjate, bueno, entre 500 y 700 habilidades que podemos tener y que lógicamente muchos ni conciencia de eso tenemos, ¿no? Por ejemplo, dice el autor, tu cerebro puede almacenar 100 trillones de hechos. 100 trillones de hechos, dice que puede almacenar tu cerebro.
Yo no sé por qué el celular cada tanto me avisa, su memoria está a punto de quedarse sin espacio, ¿no? Bueno, acá el autor dice, algunos creen que efectivamente esta también se limita muy rápidamente, pero bueno, parece ser que no, parece que más bien es un aletargamiento lo que nos puede doler muchas veces, ¿no? Tu cerebro puede almacenar 100 trillones de hechos, tu mente puede manejar 15.000 decisiones en un segundo, como por ejemplo, claro, las decisiones no conscientes, ¿no? Como por ejemplo cuando el sistema digestivo está trabajando, ¿no? Es una decisión que toma nuestro cerebro, de la cual lógicamente, y gracias a Dios, no somos conscientes, ¿no? Tu nariz, dice el autor, puede oler hasta 10.000 diferentes olores. Tu tacto puede efectuar miles de contactos diarios y tu lengua puede saborear una parte de quinina en 2 millones de partes de agua. Eres un increíble legajo de habilidades, una maravillosa creación de Dios. ¿Y todavía no te diste cuenta? Parte de la responsabilidad de las comunidades de fe, de las iglesias, es justamente identificar esas habilidades tan particulares que todos tenemos y que son particulares, y lanzar esas habilidades al servicio de Dios. Poner esas habilidades con las cuales Dios nos dotó al servicio del mismo, ¿no? Esa debería ser también la función de las comunidades de fe, ¿no? Otro punto importante, señala el autor, es que tener presente que cada recurso que tenemos puede usarse para la gloria de Dios. Cada recurso. No hay recursos que sean solo para algunas cosas que no tienen nada que ver con Dios y otros que sí con Dios. Dice, cada recurso puede ser usado para la gloria de Dios. El apóstol Pablo escribe y dice, cualquier cosa que hagas, hazlo todo. ¿Para quién? Para la gloria de Dios. Cualquier cosa que hagas, hazlo todo para la gloria de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de habilidades diferentes que Dios usa para su gloria. Aquí hay algunas mencionadas en las Escrituras. Escuchad esta lista porque es interesante. La voy a repasar rápido, porque es bastante larga también, ¿no? Por ejemplo, la habilidad artística. Todo esto está mencionado en la Biblia, ¿no? Y quiere decir que no es exhaustiva, solo es ilustrativa. La habilidad artística, la habilidad arquitectónica, administrativa, bancaria, naviera, para hacer caramelos, habilidad para debatir, para diseñar, para embalsamar, para bordar, para cincelar, para cultivar, habilidad para pescar, para dirigir, para manejar, habilidad de construir, de hacer música, de coser, de pintar, de hacer armas, de plantar, de filosofar, habilidad de inventar, habilidad para la carpintería, para la navegación, para vender, para ser soldado, para ser marino, para enseñar, para escribir literatura o para hacer poesía. Son la lista de habilidades que la Biblia pone de manifiesto, ¿no? La Biblia dice, hay habilidades diferentes para desempeñar el servicio, pero es el mismo Dios quien da la habilidad a todos para su servicio particular. Más claro, echémosle agua, ¿no? Hay un montón de habilidades, pero infinidad, y Dios las da con el propósito de que podamos servirlo, y lo hace de manera particular, a cada uno en particular. Dios tiene un lugar para mí y para vos en su familia, en su iglesia, donde justamente podemos desarrollar esa habilidad y podemos verdaderamente hacer una diferencia en la comunidad de fe. Queda claro nuestra parte, nuestra responsabilidad de encontrar en primer lugar, esa habilidad, y en segundo lugar, nuestro espacio en esa comunidad para desarrollarlo, ¿no? Aunque el proceso puede ser también inverso, ¿no? Encontrar primero el espacio y luego la misma comunidad, los mismos que compartimos la fe, vamos ayudándonos mutuamente a descubrir justamente cuáles son nuestras capacidades, nuestros dones, nuestros talentos y ponerlos al servicio de nuestro buen Dios, ¿no? Dios, dice el autor, da la habilidad a ciertas personas de hacer mucho dinero, por ejemplo. Moisés le dijo a los israelitas, recuerden al Señor su Dios, porque Él es quien les da la habilidad de producir riquezas. Fíjate vos qué interesante esto, porque medio como que hay un concepto equivocado de que el dinero nada tiene que ver con la espiritualidad, ¿no? Es más,
que si realmente sos espiritual, deberías desechar cualquier pensamiento que tuvieras referido al dinero, al generar recursos o riqueza económica. Y no es así. Fíjate, el texto mismo lo está señalando, ¿no? Dios es quien da la habilidad a todos para que su servicio sea particular y puntualmente, en este caso, la habilidad de producir riquezas. Bueno, el tema es cómo la usamos. Las personas con esa habilidad son buenas, por ejemplo, levantando negocios, ¿no? Haciendo ventas y tratos y obteniendo ganancias. Si tenés esta habilidad para comerciar, debemos usar. ¿Cómo? Te preguntarás. Bueno, el autor señala lo siguiente. Primero, captar tu habilidad, descubrirla, reconocerla. En segundo lugar, entregarla a Dios y darle crédito a Él, ¿no? Sabiendo de que viene desde su mismo corazón. En segundo lugar, usa tu negocio, tu empresa o lo que sea, para servir a otros y para compartir tu fe con quienes no tienen fe o con quienes no conocen concretamente el mensaje de la fe. Y en tercer lugar, devuelve al menos el 10% de las ganancias a Dios como acto de adoración. Esto es lo que habitualmente se llama diezmo, ¿no? Que muchas iglesias implementan, pero que es una materia para desarrollar a lo largo de un capítulo entero, y no lo vamos a hacer aquí. Simplemente estos 3 puntos: reconocer la habilidad, utilizar esa misma habilidad para bendecir a otros, para servir a otros, y en tercer lugar, dar a Dios o a la comunidad de fe, en todo caso, un porcentaje de eso también, ¿no? Y finalmente, dice el autor, alcanza tu meta, que es ser edificador del reino más que edificador de riquezas. Y es ahí donde quizás muchas veces nos equivocamos, ¿no? Donde convertimos el medio en un fin. Creo que ahí es donde muchos de nosotros nos equivocamos. Convertimos el medio en un fin. Llamémosle capacidad para hacer negocios o generar riquezas, profesión, no sé, talento. Creemos que ese es el fin en sí mismo, cuando en realidad nos damos cuenta que es un medio, un recurso que Dios nos ha dado para servirle, ¿no? Vamos a ver en detalle un poco más esto en el capítulo 34, dice el autor en este punto. Otro punto importante es que lo que soy capaz de hacer, eso es lo que Dios quiere que yo haga. Lo que vos sos capaz de hacer es lo que Dios quiere que hagas. No te va a pedir probablemente otra cosa para lo cual no te ha dado la capacidad. Sería una incoherencia en Dios mismo, ¿no? Somos la única persona en la tierra que puede justamente usar las habilidades que Dios nos ha dado. Nadie puede jugar tu papel porque nadie más tiene la forma única que Dios te ha dado y que me ha dado. La Biblia dice que Dios te equipó con todo lo que necesitas para hacer su voluntad. Dios te equipó con todo lo que necesitas para hacer su voluntad. Para descubrir la voluntad de Dios para tu vida, debes examinar seriamente por qué no. Y este es un punto interesante. Así que un poquito de concentración a este fragmento. Dice el autor, si Dios no te dio la habilidad para, no sé, entonar una melodía, para cantar, seguro que no esperará que seas un cantante de ópera, ¿no? Por más que te esfuerces. Él nunca te pedirá que dediques tu vida a una tarea para la que no se te ha dado el talento correspondiente. Por otra parte, las habilidades que tienes son señales fuertes de lo que Dios quiere que hagas con tu vida. Hay indicios que nos permiten la voluntad de Dios para nuestra vida. Si, por ejemplo, vos sos bueno diseñando, no sé, o reclutando, o dibujando, u organizando, es muy seguro asumir que el plan de Dios para tu vida incluye esa habilidad de alguna manera. Dios no desperdicia recursos. Él preparará nuestro llamado con nuestras capacidades. Van de la mano, ¿no? El llamado de Dios a la tarea que Él tiene para nosotros con las capacidades que Él mismo nos ha provisto. Tus recursos no te fueron dados para subsistir. Dios te dio los medios para el servicio a Él o para el ministerio, como hemos considerado en el día de ayer. El apóstol Pedro dijo, Dios les ha dado a cada uno de ustedes
algunas habilidades especiales. Asegúrense de usarlas para ayudarse cada uno, compartiendo con otros los muchos tipos de bendiciones de parte de Dios. Maravillosa afirmación que se encuentra allí en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, en el verso 10, ¿no? En este momento, dice el autor, cerca de 7.000 personas están usando sus habilidades ministeriales en la iglesia a la cual pertenece el autor del libro. Y lo hacen, por ejemplo, proveyendo los más variados tipos de servicios que nos podamos imaginar, desde reparar autos donados para dárselo a los necesitados, haciendo los mejores convenios para las compras de la iglesia, trabajando en la jardinería, organizando archivos, diseñando arte, elaborando programas, construyendo, proveyendo cuidados de salud, componiendo canciones, enseñando música, escribiendo grandes propuestas, entrenando equipos o haciendo investigaciones para sermones o traducciones y cientos de otras áreas y tareas especializadas. Todas están desarrolladas por diferentes personas. No es que hay una persona que hace todas las tareas, sino que diversas o una multitud de personas realizan tareas diferentes con el mismo propósito de servir a Dios. Eso es la vida en comunidad. A los nuevos miembros que se suman, dice el autor, se les dice: cualquier cosa que hagas bien, debes ponerla al servicio de la iglesia local. Cualquier cosa que hagas bien, debes ponerla al servicio de la iglesia local. Y es una interesantísima afirmación y recomendación que el autor nos hace para que también nosotros, donde estamos, podamos justamente tener esta misma actitud, donde estamos constituyendo esta familia de la fe de manera local, particular, a través de lo que conocemos como una iglesia, podamos poner lo que Él nos ha dado al servicio en primer lugar de Él, pero también de todos y quienes nos rodean, ¿no? Hasta aquí entonces la tercera palabra, que era la de los recursos, o el tercer concepto, la tercera letra, la R, que habla acerca de los recursos que Dios nos ha provisto, ¿sí? Vamos avanzando, no vamos a leer la música, por lo menos ahora, cuando teníamos previsto compartir algo de música a esta hora, pero no lo vamos a hacer por una cuestión de amor al tiempo. Nos queda un ratito de lectura y no queremos que quede nada fuera del tintero. Así que si nos queda tiempo al final, compartimos la música, pero vamos a continuar con la lectura. Solo déjenme un traguito de agua y sigo, ¿sí? Vamos. Muy bien. Decíamos, cuarta característica, cuarto aspecto que debemos tener en cuenta, que Dios utiliza y nos ha provisto como una herramienta para reconocer e identificar la forma particular que tenemos, que tiene por objetivo poner nuestra vida al servicio de Él, ¿sí? La cuarta letra de la palabra forma, ¿cuál es? Muy bien, lo dijo muy bien, la M, ¿sí? La M. Y tiene que ver con mi personalidad, Mi personalidad cuenta, dice el autor. Con frecuencia no nos damos cuenta de lo verdaderamente únicos que somos cada uno de nosotros. Lo único. Las moléculas de ADN pueden unirse en una gama de números infinitos. El número es 10 elevado a como 2 billones y medio, una cosa así, ¿no? Esta es la probabilidad de encontrar a alguien parecido a vos o a mí. Esa es la probabilidad. Como para graficar la magnitud de la dimensión, el autor toma el ejemplo y dice: si tuvieras que escribir ese número de probabilidad con cada cero, necesitarías una tira de papel de 2 centímetros de ancho, donde entre un cero, y de largo 59.500 kilómetros de largo, para poner la cantidad de cero que falta para completar esa cifra. O sea que es imposible prácticamente encontrar a alguien que sea idéntico a vos o a mí, ¿no? Para poner justamente esto en perspectiva, algunos científicos han sugerido que todas las partículas en el universo son probablemente menos que 10 con 76 ceros detrás, mucho menos que las posibilidades de tu ADN, ¿no? La singularidad es un hecho de vida científico.
Cuando Dios te hizo, rompió el molde. Nunca ha existido ni existirá alguien exactamente igual a ti, ¿no? Y acá, bueno, queda al descubierto, o al menos me sirve a mí para descubrir que Dios no me ha dado el talento ni para los números ni para la genética, ¿no? Porque con estos datos me perdí en la primera vuelta de la esquina, ¿no? Lo cierto es que lo que intenta reflejar el autor es esto, de que somos seres singulares y que no hay nada, ninguna otra posibilidad de que alguien ocupe nuestro lugar, ¿no? Nunca ha existido ni existirá alguien exactamente igual a vos. Es obvio que a Dios le gusta la variedad. Si no, miremos a nuestro alrededor. Él nos creó a cada uno con una combinación única de atributos personales. Dios hace a los introvertidos como a los extrovertidos, ¿no? A los que aman la rutina como también a aquellos que les gusta la variedad. Él hace personas pensadoras o razonables, ¿no? Más bien lógicas, y personas más bien perceptivas o sensibles, ¿no? Algunas trabajan mejor cuando se les asigna un trabajo individual, mientras que otras trabajan mejor en equipo, no de manera solitaria. La Biblia dice: Dios obra a través de personas diferentes en maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien cumple su propósito a través de todos ellos. Y fíjense la esencia de la afirmación bíblica en torno a lo que hoy por hoy se habla mucho, pero por ahí que quizás no se termina de entender bien, que tiene que ver con esta unidad en la diversidad, ¿no? La unidad en la diversidad. La diversidad puesta de manifiesto como una expresión de la creatividad de Dios, pero que apunta a un mismo propósito y que encuentra allí la unidad en este objetivo de llevar gloria a Dios y de servirle a Él. La Biblia nos da abundantes pruebas de que Dios usa todo tipo de personalidades. Todo tipo de personalidades. De hecho, por ejemplo, Pedro era un sanguíneo bastante sanguíneo, ¿no? O sea, tipo impulsivo. Bueno, pero, por ejemplo, Pablo tenía un tipo de temperamento más bien colérico, a diferencia de Pedro, ¿no? Jeremías, un personaje del Antiguo Testamento, era melancólico, conocido como el profeta llorón, ¿no? Bueno, cuando miramos las personalidades diferentes en los, por ejemplo, 12 discípulos, es fácil ver por qué algunas veces había chisporrotazo entre ellos, ¿no? Había dificultades, entredichos allí, ¿no? Entre ellos, porque eran diferentes. No hay temperamentos correctos e incorrectos a la mirada de Dios. No hay temperamentos correctos e incorrectos tampoco a la hora de ejercer nuestros dones o nuestras habilidades en el servicio a Dios. Necesitamos de todo tipo de personalidades para tener un balance en la comunidad de fe en la iglesia y darle también cierto sabor a la vida en comunidad. El mundo sería un lugar bastante aburrido si todos fuéramos simplemente vainilla, un solo sabor, ¿no? Afortunadamente las personas vienen en más de 31 sabores, dice el autor aquí, ¿no? Es increíble, ¿no? Sí, mi hijo es dulce, leche y granizado y no lo saqué de ahí, ¿eh? Y no lo saqué de ahí. Hay un montón de dulce, leche y granizado nomás. ¡Aburrido! Bueno, la vida no está hecha solamente de dulce, leche y granizado. Hay otros sabores, ¿no? Nuestra personalidad afectará también y determinará cómo y dónde usamos nuestros dones espirituales y nuestros recursos. Por ejemplo, dos personas pueden tener, lógicamente, el mismo don, como por ejemplo el de compartir a otros su fe, que la Biblia misma o el contexto eclesiástico lo llama evangelizar, ¿no? Compartir a otros de la fe. Pero si una persona es introvertida y la otra extrovertida, bueno, evidentemente se van a complementar y van a expresar de manera diferente su servicio, su ministerio, y evidentemente unas llegarán a algunas personas y otras
A esas personas no le va a llegar, pero llegará a otro tipo de personas que son más receptivas al tipo de personalidad de esta, ¿no? Entonces vemos como aquí ninguno queda excluido. Decir, no, pero ya hay alguien que se ocupa de eso en la iglesia, ¿no? Yo no, seguramente no puedo. Sí podemos, sí, y es más, necesitamos poner de manifiesto allí nuestra habilidad, nuestra capacidad y nuestro don, ¿no? Los carpinteros saben cuán fácil es trabajar, este es otro aspecto importante. Los carpinteros saben cuán fácil es trabajar con una textura granular. De la misma manera pasa cuando estás forzado a ministrar o a servir de una manera que es ajena a tu temperamento. Porque crea tensión, crea incomodidad, requiere fuerza y energía extra y produce menos que mejores resultados. Este es el meollo de por qué imitar el ministerio de alguien nunca resulta. Nunca resulta. Querer ocupar el lugar de otro, querer ser otro en el servicio, no resulta. Vos no tenés su personalidad, yo no tengo su personalidad. Por otra parte, Dios nos hizo para que seamos únicos. Que yo sea yo, que vos sea vos y que Él sea Él. Nada más, ¿no? Claro que podemos aprender del ejemplo de otros, mirando a otros, ¿no? Pero nunca podemos ocupar el lugar del otro. Podemos aprender de los ejemplos de otros, pero debemos también depurar lo que aprendemos a través de nuestra propia forma, de nuestra singularidad. En la actualidad hay muchos libros y herramientas que pueden ayudarte a entender justamente tu personalidad, de manera que puedas determinar también cómo potenciarla en el servicio, en el ministerio, en este propósito de glorificar a Dios. Así como los vitrales, esos vitrales tan pintorescos que vemos por allí, en algunas catedrales antiguas, nuestras personalidades reflejan la luz de Dios en muchos colores y moldes o modelos, ¿no? Esto bendice y enriquece la familia de Dios con profundidad y variedad. También nos bendice personalmente. Te sientes bien cuando haces lo que Dios quiere que hagas. Eso es seguramente fácilmente comprobable y cualquiera de los que ha experimentado esto puede dar fe, ¿no? Sentimos un verdadero gozo, una alegría y una paz tan profunda cuando verdaderamente hacemos lo que Dios quiere que es a veces hasta difícil de explicarlo en detalle, ¿no? Cuando servimos de manera congruente con justamente la personalidad y los recursos que Dios nos ha dado, experimentamos una realización personal, una satisfacción, pero además también una productividad singular. Y ese debe ser también nuestro objetivo, ¿no? Alcanzar ese lugar, esa posición, donde lo que Dios nos ha dado está puesto a su servicio, haciendo las cosas como Él quiere que las hagamos. No copiando o imitando a otro, no queriendo ocupar el lugar de otro. Vos, con lo que Dios te ha dado, con tu singularidad, con tu estilo y con tu forma, al servicio de Dios. Eso es todo, ¿no? Y disfrutaremos plenamente de esa experiencia y de la satisfacción que eso nos proporciona. Y vamos ya prácticamente al último punto, a la A que nos queda al final, ¿sí? De forma, y que tiene que ver con los antecedentes, el historial, lo que nos trajo hasta aquí. Esto, los antecedentes, dice el autor que sirven, más allá de la intención de muchos de nosotros de querer borrar nuestra historia, quizás pensando de esta manera nos estamos privando de riquezas que Dios ha puesto allí para que las utilicemos hoy para su gloria. Y vamos rápidamente con lo que afirma el autor. Dice: tú has sido formado por tus antecedentes en la vida, tus experiencias, la mayoría de las cuales estuvo fuera de tu control. Dios permitió todas ellas para su propósito de moldearte. Para determinar tu forma para servir a Dios, debes examinar por lo menos 6 tipos de experiencia, a saber, las experiencias familiares. ¿Qué aprendiste al crecer en tu familia? En ese contexto, ¿qué aprendiste?
Las experiencias educacionales. ¿Cuál fue, por ejemplo, tu materia favorita en la escuela? ¿A qué tenías más apego o mayor facilidad? Las cuestiones vocacionales. ¿En cuál trabajo has sido más eficiente y cuál has disfrutado más? También las experiencias espirituales. ¿Cuál ha sido tu momento más importante con Dios? También las experiencias en torno al ministerio o al servicio. ¿Cuánto has servido a Dios hasta aquí, en el pasado? ¿Cuánto? ¿Cuánto lo hiciste? Y también las experiencias dolorosas, esas que son las que queremos borrar, también sirven para el servicio a Dios. ¿Qué has aprendido de los problemas, de las lesiones, de los aguijones y de las pruebas que has tenido hasta acá? En esta última categoría, puntualmente, de las experiencias dolorosas, la que Dios es el punto que Dios quizás usa la mayoría de las veces para prepararte para el servicio, para el ministerio. Dios nunca desperdicia el dolor. De hecho, el ministerio más grandioso probablemente surja del dolor más grande. Resulta paradójico, pero muchos podrán dar fe de esto. El ministerio o el servicio más importante surge del dolor más grande. Y esta es la lógica. ¿Quién puede ministrar a los padres de un niño con síndrome de Down sino otra pareja que tenga un niño en las mismas condiciones? ¿Quién puede ayudar mejor a un alcohólico a superarse que alguien que haya luchado contra este demonio y que logró su libertad? ¿Qué mejor apoyo para una esposa cuyo esposo la dejó por un romance que el de una mujer que justamente transitó ese sendero de agonía? Dios intencionalmente permite que atravesamos por experiencias dolorosas para equiparnos para que sirvamos a otros. Y me hago una salvedad rápida. No es que Dios disfrute de esto ni que se goce ahí. Déjame decirte que Dios llora cuando vos lloras. Y que en los momentos de tu historia, Dios ha llorado en los momentos dolorosos de tu vida. Pero que, como hemos visto en capítulos anteriores, Dios transforma eso malo en algo bueno. Esa es la lógica, ¿sí? Dice el texto bíblico: Él nos consuela en todos nuestros problemas de manera que podamos consolar a otros. Cuando otros están en problemas, debemos estar dispuestos a darle a ellos el mismo consuelo que Dios nos ha dado. Esto está en la segunda carta a los Corintios del capítulo 1. Si realmente deseas ser usado por Dios, debes entender una verdad poderosa. Las experiencias que más te han dejado resentido y lastimado en la vida, las que has ocultado y has querido olvidar, son las que Dios quiere que uses para ayudar a otros. Y esto es lo milagroso, verdaderamente milagroso. Esas experiencias son probablemente la puerta más grande a tu servicio, a tu ministerio, a tu aporte, a la diferencia que podés hacer en la vida de otros. Para que Dios use justamente tus experiencias dolorosas, debemos estar dispuestas a compartirlas. Debemos dejar de encubrirlas, de esconderlas y honestamente admitir justamente nuestras faltas, nuestras fallas y nuestros temores. Quizás haciendo esto, hagamos nuestro ministerio mucho más efectivo. Las personas que se animan más cuando les compartimos la manera en que la gracia de Dios nos ayudó en nuestra debilidad, más que jactarnos de nuestras fortalezas. El apóstol Pablo entendió esta verdad de una manera única y fue sincero acerca, por ejemplo, de su contienda con sus bajones, con su estado de ánimo deprimido en muchas ocasiones, ¿no? Si Pablo hubiese ocultado su experiencia de duda y depresión como un secreto, probablemente millones de personas nunca habrían sido bendecidos o beneficiados por ella. Así que, como hemos visto ya en las 5 maneras en que Dios nos ha formado para el servicio, tengamos un aprecio más que profundo por esta soberanía de Dios y una idea mucho más clara de cómo nos ha preparado para el propósito que es el de servirle a Él. Nuestra forma, ¿no? Y usar esta forma es el secreto para ambas cosas, para la eficiencia y para el cumplimiento del servicio del ministerio. Seremos mucho más efectivos
cuando usemos nuestros dones espirituales y nuestras habilidades en el área que nuestro corazón desea y en la manera que mejor exprese nuestra personalidad y experiencia. Mientras mejor nos capacitemos y usemos estos recursos, lógicamente seremos mucho más exitosos. Bueno, y nos tenemos que ir. El tiempo nos está empujando. Hemos llegado al final ya de la lectura para el día de hoy. Y creo que hay mucha tela para cortar, mucha tela para cortar. Es como para sentarse de nuevo, releer, repensar y tomar apunte, nota de cosas que verdaderamente cobran sentido y significado en nuestra vida de manera única. Así que tomémonos ese trabajito también. Rápidamente nos vamos con la tarea. Tarea para el día de hoy. Atención. Punto de reflexión. Esta es la frase. Nadie puede ser yo. Nadie puede ser yo. Somos únicos. Versículo para recordar. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Espectacular. Este texto es para grabarlo a fuego, ¿no? Primera Pedro, capítulo 4, verso 10. Y la pregunta a considerar es la siguiente. Atención. Dice, lo que Dios me da, habilidades o experiencias personales, ¿puedo ofrecerlas en mi comunidad de fe, en mi iglesia? De nuevo, lo que Dios me da, habilidades o experiencias personales que ya hemos recibido, lo que ya tenemos, ¿podemos ofrecerla en el contexto de nuestra comunidad de fe? Casi es una pregunta retórica. La pregunta, o quizás el plus aquí sería, bueno, ¿de qué manera puedo yo ofrecerla a mi comunidad de fe? ¿Sí? Listo, se acaba nuestro tiempo. Simplemente, una vez más, el abrazo enorme a la distancia y el agradecimiento renovado por permitirme compartir con vos estos minutos y que son de tanto provecho, por lo menos para mí. Espero que lo sean también para vos. Ha sido un placer inmenso transitar este domingo. Nos reencontramos mañana. Arrancamos una nueva semana, el lunes, bueno, laboral, por aquí. Nos reencontramos. Chao, chao. Dios te bendiga. Nos vemos, gente. Un abrazo. Cuídense. Les dejo una canción para los que están ahí en el Facebook, si la quieren buscar después, con respecto a esto, el tema del servicio. Es de Santiago Benavides y se llama El Sancocho. No tiene precio. Es para ver cómo aquello que incluso consideramos tan trivial, tan natural, tan dado en sí, que puede ser puesto al servicio de Dios de una manera impresionante. Nos reencontramos. Chau, chau. Que les vaya bien. Un abrazo.